Todo comienza con un gatito pequeño y adorable ahí, amigo. El año es 2017 en la región de Gyeonggi. El tipo grande camina por el techo pequeño, todos se dirigen a la escuela, y hay un tipo con cabello azul en medio de todo eso. Alguien comenta que ese chico es raro. El amigo en el callejón de los vagabundos quiere saber por qué. Bullhead dice que es el nuevo estudiante que se transfirió recientemente, pero no habla mucho. El amigo pregunta, ¿qué quieres decir con que no habla? Él dice que es algo difícil de explicar, pero es algo que va más allá de eso. Es como si el chico mismo fuera silencioso, profundamente silencioso. El de cabello negro todavía no entiende de qué está hablando. Bueno, en ese momento pasa un auto. El protagonista mira hacia un lado y parece avanzar frente a él. El conductor tiene que frenar bruscamente y casi lo atropella. Ya maldiciendo al bastardo, queriendo saber por qué se lanzó frente al auto de la nada, nuestro chico finalmente solo está ahí, estoico, sin decir una palabra. El de cabello negro quiere saber por qué se lanzó frente al auto así, y Bullhead le dice que mire su pie. Amigo, un gatito iba a ser atropellado y él se puso frente a él. El tipo sale del auto para regañar al chico, está en su cara y comienza a gritar. Lo agarra por el cuello diciendo que este maldito estudiante era un bastardo. Debió haber intentado provocar un accidente a propósito para obtener dinero de compensación después. El de cabello negro está ahí, mirando, diciendo que aún así, el chico raro todavía no dice una palabra. Su amigo dice que ya le dijo, amigo, que ese chico tiene una especie de enfermedad rara que lo mata si abre la boca. Desde que llegó aquí ha sido así. En ese momento, una chica de su escuela llega corriendo y llama al tío, preguntando qué pasó. La chica se acerca, llama a Ji-hoon y le pregunta si está bien y qué sucedió. El viejo dice que este chico raro se lanzó frente al auto. Esa era una estrategia muy obvia para sacarle dinero a los demás. La chica mira a nuestro chico y dice que cree que debe haber tenido alguna razón. Luego comienza a inclinarse, diciendo que se disculpe en su nombre, y pide que lo dejen ir solo esta vez. Brilla mientras suplica y el tipo dice que está bien, pero no habría una segunda vez. El de cabello negro en el callejón pregunta por qué Jenna, la reina del Salón 5, quiere proteger a este chico. El otro que sostiene al gato dice que tal vez es porque son del mismo salón. Este chico acababa de llegar y ya estaba cansando a todos. Le pregunta al gatito si está de acuerdo, pero el tipo lo agarra. Justo entonces salta para huir y ya el segundo está ahí mirando a los dos. El tonto está tirado en el callejón todo ensangrentado y le hace un pequeño saludo a Arium. Ella, sin embargo, solo le lanza una pequeña mirada y se aleja, amigo. El amigo pregunta, ¿por qué parece tener un aura tan fría? El tonto responde que eso solo la hizo aún más atractiva. Justo como tenían a la diosa Gina en el Salón 5, tenían a Arium en su clase. El amigo se voltea y dice que eso no era para nada atractivo, solo lo estaba ignorando como un perdedor. El amigo le dice que no se preocupe demasiado, ella solo era un poco tímida. Tal vez podrías decir que era una persona introvertida, pero amable. El único inconveniente es que realmente no hablaba mucho. El amigo comenta que aparentemente era igual que ese raro que se lanzó frente al auto, pero Bullhead dice que no la compare con ese raro. El amigo dice que está bien. Le dice que vaya a limpiar esa sangre mientras nuestro chico se dirige tranquilamente a la escuela. En el salón es un caos, gente durmiendo aquí y allá mientras él está quieto en medio, estoico, sin mover un solo cabello. Todos hablan, cuentan chistes y él solo está ahí, amigo, en completo silencio. De repente abre los ojos y hay algunas chicas filmándolo, diciendo que una vez más está meditando en medio de la clase. Las dos están ahí mirándolo de cerca diciendo que lleva un mes ya, y desde el primer día que llegó, hace esa meditación todos los días. Era impresionante. Para celebrar un mes desde que llegó incluso tomó una pequeña foto y quiere saber qué piensa. Si no le gustó, solo tenía que presionar el botón de eliminar. Dice que no necesita dudar, solo porque ella lo ayudó antes, y luego dice que como no lo eliminará, eso significa que tiene permiso para guardar su foto y le agradece. Justo en ese momento, amigo, alguien abre la puerta. Por cierto, desprende un aura intimidante, amigo. Ya lo sabes, ese vino a que lo golpeen o a repartir golpes. No se quedará callado. El nombre del bastardo es Seo Tak-soo y ya viene con el acoso en su nombre. Todos miran hacia atrás, amigo. El idiota con relleno facial simplemente está ahí frente a todos. Ve desde lejos a todas las chicas pidiendo la foto de Ji-hoon, amigo, diciéndole que la envíe por WhatsApp. Luego nota que era nuestro chico y dice que el ambiente ahí se veía bastante agradable. Pregunta por qué siempre hay chicas Sony alrededor de él así. Para ser honesto, dice que él mismo parecía una chica. Agarra el brazo del chico y dice que debería ser un hombre, pero ese bracito era realmente femenino. ¿Qué está pasando, amigo? Está tocando su cara, amigo. ¿Qué es esto? Pensé que el tipo venía buscando pelea, pero no pensé que la pelea que quería era entre cuatro paredes. Incluso dice que podría enamorarse porque es tan suave. Está bien. Ji-hoon solo está ahí parado, ¿verdad? Solo confundido por este loco. Jenna le dice al maldito Tak-soo que pare porque nadie se está riendo, pero él desordena el pelo de nuestro chico diciendo que lo hace porque es demasiado lindo. Luego se voltea hacia Jenna y dice que la invitó a ir a karaoke ayer. Entonces, ¿por qué no apareció? Ella le lanza una mirada dura y dice que se fue a dormir temprano porque estaba cansada y que debería entenderlo ya que envió un mensaje.
Él dice sin embargo que ya tenían planes y que aunque estuviera cansada debió haber ido. Cuando su novio llama tiene que ir porque estaba cansado de esperar. Maldición, amigo, ya tiene a Gina y ahora quiere a nuestro protagonista. Codicioso, ¿no? Se da vuelta diciendo que es bueno que no falte hoy y ella dice que ya verá. Justo entonces otro chico nerdo, que probablemente no recibe los suficientes golpes, saca una silla para él, amigo. El gorrón se deja caer y escupe y luego la clase comienza con el profesor, hablando sobre cosas de civilización mediterránea. Algún tiempo después los chicos parecen estar jugando un partido de voleibol con los pies bastante honesto, y mientras tanto, nuestro chico simplemente está sentado en la banca cuando alguien se acerca. Aquí viene Gina provocando de nuevo de la nada, diciendo que hace demasiado calor. Se sienta muy cerca, preguntando si él tampoco tiene calor. Sopla un poco de brisa en su cara, preguntando si le gusta y si lo encuentra refrescante, pero él solo está ahí, como siempre, estoico. Ella se ríe, diciendo que es irónico cómo nunca dice nada. Mientras tanto, Taksu está en medio de la cancha, solo mirando hacia atrás, viendo a su novia actuar así, con otro chico. Eso no haría feliz a nadie en este mundo. El problema es que se distrajo. El chico del otro lado le da una patada grande al balón y aterrizó justo en sus mejillas, amigo. Pero el tipo simplemente lo aguantó y el balón salió volando. Ronald se disculpó, amigo, diciendo que solo estaba intentando hacer un pase. Taksu se voltea diciendo ahora y su cara quedó destrozada, pero aplaude y dice que todo está bien, que eso solo pasó porque no estaba prestando atención y es mejor seguir con el juego. Al menos el tipo lo manejó con madurez, aunque al mismo tiempo solo está mirando a Jihin al fondo. Un rato después del recreo, nuestro chico está en la azotea como siempre, solo y callado, cuando de repente la puerta se abre, amigo. Corta a nuestro querido Ronaldinho, que se disculpa, diciendo que fue un accidente, pero Taksu dice que sabe que solo lo lamentará después de probar un poco. Las piernas del pobre chico están temblando y ya está en el suelo, amigo. Justo entonces Jihin se levanta y uno de los chicos mira hacia atrás y se sobresalta. Pregunta qué diablos hace ese raro ahí de la nada, y luego Taksu dice que parece que va a comer sola una vez más. Realmente era un chico raro. Va a cortarle el pelo al tonto diciendo que está a punto de hacer una obra maestra. Sería mejor que prestara mucha atención. La máquina hace su trabajo y todos se rían diciendo que esa es una obra de arte perfecta. Se la muestra a nuestro chico y pregunta qué piensa de la obra maestra. El pobre chico se queda solo con 2 mechones de pelo. Todos están partiendo de risa mientras el tipo quiere saber qué piensa Jihin. Obviamente no dice nada, y Taksu quiere saber por qué no se está riendo. Luego se acerca y dice que para que una obra maestra fuera perfecta, era necesaria la mirada del modelo, y mirando al chico, estaba seguro de que sería perfecto para eso. Tal vez era hora de que él también creara una obra maestra a raíz de ahí. La máquina se acerca y le pregunta si no la quiere. Si no la quiere, solo tiene que decir que no, pero si no dice nada, eso significa que sí. Obviamente nuestro chico no responde, y él dice que está decidido entonces. Entra con la máquina diciendo que ahora se verá más hermoso que nunca, pero de repente, la expresión de Taksu cambió. Dice que será mejor que tenga cuidado. Pronto cruzará una línea y las cosas comenzarán a ponerse raras. Luego levanta la máquina y dice que no lo cortará después. Sabe que si rapa la cabeza del chico, las chicas lo van a molestar. Así que se da vuelta y les dice a todos que se vayan. Mientras tanto, el pobre chico se queda ahí con solo 2 mechones de pelo. Toma su teléfono para mirar y ve el desastre que quedó. Toma una pequeña foto diciendo que dejará evidencia, pero está enojado porque esos bastardos al menos podrían haber terminado el trabajo en lugar de dejar esos mechones. De repente mira hacia atrás, se levanta y pregunta por qué Jihin no se ríe. Para ser honesto, él también lo encuentra gracioso, así que puede reírse, pero Jihin solo está ahí, estoico. El chico dice que realmente es diferente a los demás. Si fuera él sentado en esa banca y viera a alguien con un corte de pelo ida y riéndose, se aleja, diciendo que está agradecido de que nuestro chico no se ría de su cara. En la salida de la escuela está lloviendo y todos están en la entrada esperando a que pase la lluvia, preguntándose si llegarán a casa empapados. Algunos al frente salen corriendo mientras Aurión tiene su pequeña sombrilla. Mira hacia un lado y ve a Jihin caminando tranquilamente en la lluvia, como si estuviera soleado. De repente alguien lo llama. Es el pequeño Bullhead apareciendo diciendo que Taksu quiere hablar y será mejor que venga con ellos. Justo después de eso los 4 están ahí esperándolo. Taksu ya dice que estaba ansioso por ver al gran chico popular de la clase. Realmente todavía se veía hermoso después de empaparse bajo la lluvia. Este tipo, amigo, no sé si quiera pelear o si quiere... Bueno, da igual. Justo entonces Gina se voltea y pregunta por qué llamó a Jihin ahí. Taksu, sin embargo, le dice que se calme. Solo quiere comprobar algo. Luego arroja su teléfono al suelo y pregunta: ¿sí vio eso? Quiere saber por qué la cara de nuestro chico es el fondo de pantalla de su novia. ¿Adivina qué hizo Jihin? Nada, amigo. Solo se quedó ahí en silencio mirando a Taksu, quien dice que no sé si está siendo mezquino, pero quiere entender esta situación. Para ser honesto, este Taksu, aparte del corte de pelo, es el acosador más relajado hasta ahora, amigo. Recibió un balonazo en la cara, no hizo mucho, solo halagó la exposición de nuestro chico. Y realmente la que está causando todo esto es Gina, que sigue coqueteando con nuestro chico a pesar de tener novio. E incluso le dice a Taksu que solo lo usa como fondo de pantalla porque tiene una vibra genial. El tipo, obviamente confundido, pregunta si realmente es solo eso. Gina se acerca a nuestro chico, lo agarra del brazo y le dice que se vaya. Esto no tenía nada que ver con él. Lo vería en la escuela mañana, así que era mejor que se fuera. Luego Taksu pregunta por qué la maldita chica está del lado de ese maldito bastardo. Incluso estaba coqueteando frente a él. Ella se voltea diciendo que él es el perdedor. Necesita dejar de cruzar la línea. ¡Santo cielo! Retiro lo que dije.
Taksu le dio una bofetada en plena cara. Dios mío, la chica giró 380 grados, incluso salpicó sangre en la cara de Jijin, amigo. En ese momento sintió algo extraño dentro de Taksu y pregunta por qué la maldita chica está del lado de ese niño frente a su propio novio. Se acerca a nuestro chico y dice que parece que ya sabe que a todas las chicas les gusta. Quiere saber si por casualidad está interesado en Gina. Ella es bastante linda después de todo, aun si tiene mal carácter. Si Su Yang fuera honesto y dijera lo que quería, incluso le entregaría la chica al chico, está seguro de que debe estar realmente interesado en ella, así que solo dilo. Gina, todavía en el suelo, se ríe de todo eso de que sean novios. Ella no estaba con alguien que organiza fiestas y compra bebidas para otras chicas y todavía hace apuestas en las redes sociales. Él se enoja, diciendo que ya se disculpó por ese maldito lío. Fueron sus amigos quienes invitaron y prepararon esa situación. Él no tenía la culpa de nada de eso. Jenna dice que como sea, él no era digno de ser su novio, así que se terminó, amigo. Pero entonces él la golpea con la patada de Ronaldinho justo en el estómago. Incluso Jijin sintió la presión del impacto, amigo. La pobre chica está temblando por todas partes, toda retorcida. Gina dice que realmente es el fin para los dos, que debió estar loca para alguna vez salir con él, pero él solo la agarra por el cuello y pregunta quién le dio permiso para terminar con él. Está bien, así es, entonces está bien, pero ella solo dice que no le importa. Si quiere golpearla de nuevo, puede hacerlo. Él dice que está bien, entonces resolverían esto ahora. Pero cuando va a golpearla, amigo, su brazo es bloqueado. Jijin había puesto su hombro sobre él, y Taksu quiere saber qué cree que está haciendo. Parece que Jijin realmente estaba interesado en ella. Va a golpear diciendo que ya le advirtió que no cruzara la línea, y amigo, el golpe cae justo en su mejilla. Pensé que esquivaría, pensé que haría algo épico, pero Taksu dice que no tiene ninguna oportunidad. En la mente de nuestro chico, recuerda a una chica rubia diciéndole que recapacite. Se recupera, planta sus pies y logra mantenerse de pie. Taksu, sin embargo, va por otro, queriendo saber cómo diablos el bastardo aguantó eso, ya que así es, no se contendría más, y amigo lo golpea justo en el plexo solar, el tipo de golpe que noquea a cualquiera, y creo que dolió. O tal vez no, porque Jijin solo lo mira fríamente. Taksu va a lanzar otro, diciéndole al bastardo que muera, pero esta vez Jijin esquiva y conecta uno limpio en la mandíbula. No es un lugar difícil de golpear, amigo. Ese lo hizo girar como 3 veces y cayó de cara al asfalto. Los amigos están a un lado, llamando a Taksu, mientras Gina parece impactada preguntando qué está haciendo Jijin. Bueno, defendiéndose, ¿verdad, chica? El tonto se levanta, ya escupiendo un diente, y luego recibe una patada rápida en la barbilla. Los amigos intentan intervenir, diciendo que debe estar pidiendo una paliza. Pero amigos, el personaje secundario con nombre no tiene oportunidad. Estos pobres tipos solo reciben esquivadas y golpes en la mandíbula. Uno de ellos agarra una barra de metal para golpearlo en la cabeza, pero recibe una patada giratoria justo en el pecho, uno más en el suelo. Bullhead solo está parado ahí, amigo. No ha hecho nada hasta ahora. Mientras Taksu solo quiere saber qué diablos es Jijin, él solo está ahí, amigo, parado bajo la lluvia mirando como un demonio, y recibe otro directo en la cara. El tonto gime, pero recibe otro más, amigo. Los puños vuelan hasta que Gina viene a detenerlo, diciendo que si sigue así el tipo va a morir. Duda por un segundo ahí, un rayo cae y él se levanta todo en modo sweeper, amigo. Cara de psicópata total. Gina lo llama de nuevo, pero amigo, él solo se pone su mochila y se va. Bullhead y la chica se quedan preguntando qué es él. La historia dice que algunas personas podían sentirlo. Detrás del silencio de Jijin había una oscuridad profunda. Luego vemos un poco antes, cuando Bullhead llamó a nuestro chico, él miró hacia un lado y la vio escondida ahí. Ella le lanzó una pequeña mirada desde abajo del paraguas, temblando. Le ofrece su pequeño paraguas, pero él le da esa mirada clásica. Se da la vuelta y se va. Amigo, la dejó bajo la lluvia como una. Al día siguiente, un día completamente soleado, los chicos en clase se preguntan dónde están el chico guapo y Taksu, porque los dos faltaron. Las chicas ya se pejaban diciendo que el lugar se siente demasiado vacío sin Jijin ahí. Mientras tanto, Gina, sí, ella sabe que fue su culpa que las cosas terminaran así. Luego la escena cambia debajo de un puente. Un tipo dice que ni siquiera sabe qué pensar. Desde que se fue ha estado bebiendo y de fiesta como loco, pero ahora dicen que terminó en el hospital. ¿Cómo tiene sentido eso? Le dice al chico que solo lo diga. ¿Cuál es su condición? Bullhead dice que su cara está llena de fracturas y parece que estará en el hospital por un tiempo. Incluso pidió que nadie lo visite porque es demasiado vergonzoso. El tipo pregunta cuántos fueron golpeados y dice que 4 personas. Ese tipo con los piercings, ese es Kang Doyle. Dice que está seguro de que no hay forma de que Taksu perdiera físicamente. Así que ¿quién diablos es esta persona? Bullhead explica que es un chico misterioso llamado Jaihen, un estudiante transferido que tampoco habla mucho de él.
El tipo enojado pregunta si en serio está diciendo que fueron golpeados por un extraño. Eso es vergonzoso. De inmediato el tipo grande y gordo lo agarra del cuello y pregunta por qué su cara está intacta si todos los demás fueron golpeados. El pobre chico temblando dice que es porque pensó que 5 contra 1 sería demasiado injusto. Pensó que los 4 ganarían. El tipo lo estrella contra la pared y dice que está inventando cosas. Después Kang quiere saber de qué escuela vino este chico. Bullhead dice que nadie lo sabe. Hasta hoy ni siquiera ha escuchado la voz del tipo. Es como un mudo. Recibe otra bofetada en la cabeza. Lo llaman inútil. El tipo grande luego le ordena que describa cómo se ve. Será mejor que dé detalles que lo hagan fácil de identificar visualmente. Aquí vamos, ya lo sabes, ¿verdad? El tipo sonrojado dice que no quiere admitirlo, pero bueno, es como un chico guapo, como un modelo. Era lo suficientemente guapo para que todas las chicas siguieran hablando de él. Además, daba la vibra de venir de una familia rica, sin mencionar que tenía carisma y ojos hermosos. El tipo le da una palmada en la espalda preguntando cuál es el trato entre los dos y si se enamoró. Mientras tanto, Kang está interesado en un chico que acaba de llegar. Es extremadamente silencioso y noqueó a Taksu, carismático, guapo y también buen luchador. Eso es una combinación rara. Sia ya temblando diciendo qué diablos es ese tipo para él. Amigo, en esta historia todos son peculiares. Al día siguiente, ahí está nuestro chico una vez más llegando silenciosamente a la escuela. Se dirige a su casillero y Bullhead lo está vigilando, recordando que Kang le ordenó que averiguara todo lo que pudiera sobre este chico. Lo están mirando fijamente y obviamente dijo, amigo, esto es demasiado. Pero ahora se pregunta por qué aceptaría algo así. Justo cuando Jijin abre su casillero, ve un teléfono adentro. Un recuerdo aparece, amigo lo mira, lo toma y ve que hay un mensaje diciendo felicidades. Alguien dice que recibió un teléfono gratis. Era viejo, pero al menos podía instalar WhatsApp, Facebook y chatear. La persona dice que escucharía cualquier problema que quisiera compartir y le pide que envíe un mensaje pronto. Él mira alrededor y Bullhead se esconde, preguntando si lo descubrieron, pero Jijin mira hacia otro lado y adivina quién está parada ahí, con un pequeño teléfono en la mano, ¿verdad? Solo por el cabello lo sabes. Sí, ella claramente está enamorada. Él mira la pantalla mientras ella está ahí, roja como un tomate, esperando que el chico le envíe un mensaje. Bullhead se pregunta qué hará, y entonces Jijin solo le pone el teléfono encima del casillero y se va. Amigo, el tipo se apresura, lo agarra para verificar y ve que es un modelo antiguo, claramente no era él, está un poco confundido, preguntándose por qué Jijin lo descartó y por qué no estaba bloqueado. Pero de repente alguien lo golpea con el hombro, amigo, y se golpea la cara contra el casillero. La chica agarra el teléfono y desaparece. El pobre tipo está todo retorcido, tratando de averiguar quién era esa chica loca. Mientras tanto, una de las amigas de Gina dice que su tía tiene un poodle que tuvo un bebé y es demasiado quieto y quiere adoptarlo, pero claramente Gina no está escuchando nada. Su amiga le dice que deje de desconectarse y se concentre. Embarazada dice que está concentrada, pero la otra ya la llama. La acusa, dice que está mintiendo. Apuesta que está pensando en Jijin, que faltó de nuevo. Sonrojada dice que no piense en él así todo el tiempo. Pero justo entonces la cara de su amiga también se enrojece de repente, llamando el nombre de Jijin. Ahí está, el tipo duro, parado justo enfrente del hombre. Una mirada de él y Gina ya está congelada ahí, sin saber qué decir. Le pasa todo a su amiga, le dice que espere ahí y corre hacia él. De la amada, salta y lo abraza. Amigo, todos alrededor están un poco confundidos mientras Gina ya está llorando, diciendo que realmente estaba preocupada por él y preguntando si estaba bien. Él la había salvado, y eso era algo que nunca olvidaría. Ella estaría agradecida con él para siempre. Bullhead está a un lado, mirando y viendo que está confirmado. Las chicas están enamoradas de él. Decide entonces hacer otra nota, la información que ha recopilado. Llega tarde a la escuela, a la mayoría de las chicas le gusta y todavía no habla. Eso es todo. Con esto otro día escolar termina y ahí está nuestro chico estoico caminando a casa. En el camino, sin embargo, hay un tipo en una motocicleta fumando un cigarrillo, solo mirando. De inmediato está seguro. Por la apariencia, solo podría ser el tipo de bastardo al que le gusta presumir. Silbata, llama al de lentes, que se sube la moto, amigo, y los dos se dirigen hacia nuestro chico. Uno a cada lado lo acorralan y pregunta si es ese tipo Yegen. Nuestro chico de esa mirada clásica, ¿verdad? Como si fuera a responder, ¿no? Y entonces el de lentes dice exactamente eso. Como no responde, debe ser Yejin. El jefe quería tener una pequeña charla, así que sería mejor que se subiera a la moto. El otro pregunta si alguna vez ha escuchado hablar de Kang Doyle, de la escuela Heisun. Una leyenda top 3 tan pronto como entró en el segundo año. No hay ningún bastardo en esta ciudad que no conozca su nombre, y de la escuela de la que vienen, amigo, no es un lugar para perdedores como la que están estudiando ahora. Y es ese mismo Kang quien quiere conocerlo, así que sería bueno que se subiera, pero el chico no hace nada. El tipo le dice que deje de tener miedo. No lo llamaron para golpearlo, era solo para que se subiera. Esta todavía era una invitación amistosa. El de lentes pregunta si también es sordo y le dice nuevamente que se suba. Estos tipos suenan como si quisieran acercarse demasiado a Jijin. Nuestro chico comienza a alejarse y el tipo agarra su mochila, preguntando si realmente va a insistir. Parece que tendrá que romperle ambas piernas para que se mueva, pero Jijin le tira una pequeña mirada y el tipo suelta la mochila y se va como si no le importara nada. El tipo deja la mochila, diciendo que ese bastardo es un rárico.
y los dos aceleran la motocicleta dirigiéndose hacia él, pero él ya había entrado en el callejón y el primero intenta hacer una maniobra y se golpea el hombro contra la pared. El otro logra manejar mejor el movimiento. Amigo, pero Ji-Jin ya estaba subiendo las escaleras y el bastardo viene cargando. Amigo, ¿realmente está subiendo la escalera en la motocicleta? Ji-Jin, sin embargo, solo da un pequeño empujón a una bolsa de basura, amigo, y luego una patada directa en la barbilla. Envía al idiota con la motocicleta. Choca con su amigo, ambos ruedan por las escaleras, una motocicleta en el suelo. Casi mueren, completamente destrozados. De inmediato el tipo, dedicado como siempre, le dice al otro que se levante y vaya tras ese bastardo. Comienza a subir las escaleras, amigo. El chico es como un fantasma. Lo ves en la esquina, pero cuando llegas ahí, se ha ido. Luego miras hacia un lado, está bajando las escaleras, pero cuando agarras el hombro es solo otro tipo raro y extraño. El pobre tipo incluso enojó al otro y recibió una golpeada gratis. Amigo, cerca también estaba Ji-Jam. Batman, amigo, manos en los bolsillos, mirando hacia abajo a los dos desde arriba. Se da la vuelta y se va a casa. De vuelta en el puente, los dos idiotas suavizan su tono, disculpándose. Kang pregunta si el bastardo rechazó la invitación, y los chicos dicen que desafortunadamente sí. Era algo escurridizo, pero casi lo atrapan. El tipo grande y musculoso pisa fuerte, queriendo saber cómo es posible que dos personas no pudieran traer a un solo niño. El chico todo retorcido dice que es porque quedaron atrapados en un laberinto en una escalera y terminaron perdidos. Mientras tanto, Kang solo dice que cuando más intenta atrapar a este chico, más interesante se vuelve. Le pregunta a Somin si encontró algo. Ahí llega él con sus notas todo torpe, diciendo que observó todo el día pero no está seguro de si será útil. Kang echa un vistazo, llega tarde a la escuela, perlas como él, y no habla. Luego lo mira fijamente, preguntando si ese es realmente el trabajo que logró hacer. El tipo musculoso pregunta si el bastardo quiere que lo golpeen, y ahí está haciendo flexiones también. Kang entonces dice que los deje ir, pero le dice a Bullhead que le está dando una última oportunidad para llevar a ese chico a la salida trasera de la escuela. Mejor que al menos logre eso, y Dace quería asegurarse de que obedecería. Mañana ese chico no tendría opción, iba a conocerlo. El tipo solo responde que garantiza que está resuelto. Mientras tanto, pobre Bullhead Man no entiende por qué se está metiendo en todo esto si ni siquiera sabe quién es Jae-Hen realmente. Al día siguiente, Bullhead sostiene 2 jugos de uva, y los amigos piensan que los compró para sí mismo. Pero él solo se gira hacia el tonto y dice que nunca compraría nada para un idiota como él. Es para alguien más. Un amigo pregunta para quién es, y justo entonces, Bullhead lo ve desde atrás y ya se aferra a nuestro chico, diciendo buenos días a Jae-Hen, y diciendo que como siempre se ve increíble. Aquí tiene un pequeño trago para ayudarlo a relajarse. Nuestro chico lo mira fijamente, y Bullhead dice que probablemente se está haciendo una idea equivocada. No es amigo de esos tipos Kang, ni de ninguna de esas pandillas. Por eso está ahí, para agradecerle por haber cuidado de esos tipos. Ver esos tontos golpeados lo hizo sentir bien, y por eso le ofrece este trago. Pero Jae-Hen como siempre lo ignora y se va. Bullhead sabía que no sería tan fácil como esperaba, pero de alguna manera tenía que llevar a este chico a la parte trasera de la escuela. Si no, él sería el golpeado por Dasek. El día escolar comienza, y ahí está nuestro chico en su escritorio habitual, tranquilo, mientras todos están alborotando. Se levanta un rato después cuando el lugar está vacío, mientras Bullhead solo está ahí mirando. Parece que durante el recreo va a tomar su bocadillo, y como siempre se dirige a su territorio en el piso superior, man. Una vez ahí, la acosadora de Minnie había dejado su teléfono otra vez, y enviado un pequeño mensaje preguntando si iba a comer solo. El bastardo no había hecho nada, y la chica ya está temblando, roja. Él mira el teléfono y ella está ahí, enviando 200 mensajes queriendo saber si siempre come solo ahí arriba. Ella dijo que a veces también le gusta comer sola, y lo vio ahí, y por eso quería hablar. Él mira hacia un lado y luego llega un mensaje diciendo que está en el otro. Él mira hacia el otro lado y hay una pequeña mano saludando. Oh, ese problemático ser guapo seguro hace la vida más fácil, ¿eh? Man, literalmente no ha hecho nada y la chica está haciendo todo lo posible para perseguirlo. Dios realmente tiene favoritos, ¿eh? Algunos nacen guapos y otros nacen al revés. Luego ella esconde su mano y se disculpa diciendo que no se siente cómoda conociendo a mucha gente. Escuchó que él tampoco habla mucho y ella es un poco igual. Lo que le da curiosidad es por qué no habla. El pulgar parece estar escribiendo algo, pero de repente alguien llama a Jae-Jan. Es ese bastardo Bullhead, diciendo que es una gran coincidencia lo seguido que se han estado encontrando últimamente. Él vino ahí para comer un poco de pan solo, pero como se encontró con un amigo podrían comer juntos. Nuestro chico solo está ahí, tranquilo tomando su pequeña soda en silencio total. Mientras tanto, la chica acosadora Oriam solo está mirando, esperando un mensaje del chico. Luego nuestro chico mira hacia un lado y ve a Bullhead temblando y llorando. Él suelta entre lágrimas que desafortunadamente no tiene amigos. Esa es la única razón y intenta pasar el rato con Taxiu y los otros chicos. No quería ser alguien aislado, ya sabes. Tiene miedo de estar solo. Tal vez los dos, que son los solitarios, deberían estar juntos. Pero man, Ji-Jin solo está ahí, estático, ni siquiera mira al tipo. Bullhead está casi muriendo de frustración, preguntándose por qué nada funciona con este maldito chico. Incluso logró forzarse algunas lágrimas, ya sabes, desde lo más profundo, donde no hay reacción. Luego Ji-Jin se levanta y comienza a alejarse. Pobre tipo, pero el bastardo le agarra el brazo y le ruega que espere, preguntando desesperadamente si pueden ser amigos. Pero Jae-Hin sigue caminando, arrastrando al tipo, man. Se fue, cerró la puerta de golpe y lo dejó abandonado.
Llegan mensajes a su teléfono de Dasek preguntando por qué aún no han aparecido y dónde está el chico. Boghead está mordiéndose las uñas, man. Si no lo lleva, él será el golpeado. Así que sale corriendo del aula desesperado diciendo que todavía tiene una oportunidad. Mira alrededor del aula, no ve al chico hasta que ve al lunático sentado en uno de los escritorios. Boghead ya está todo rojo, preguntándose si el bastardo está filmando un comercial. Luego se sorprende pero aporta su mano. Tal vez es otro mensaje de Dasek, preguntando dónde está. El chico junta coraje y una vez más llama a Ji-Yan. Dice que está feliz de que esté ahí. Envió un mensaje a su mamá que estaba muy orgullosa de que finalmente hizo un amigo. Incluso pidió encontrarse abajo porque quiere ver quién es el nuevo amigo de su hijo. Y quería por favor que respetara esa solicitud. No es nada serio. Ji-Yan permanece en silencio, mientras Boghead está seguro que cualquier humano aceptaría esa solicitud. No va a rechazarla. Ve a nuestro chico pensando y cree que está contemplando si ir o no. Pero para ser honesto no parece que quiera. Luego Boghead simplemente insiste, diciendo que son amigos y que será rápido. Así que no hay problema. Pero Oriam solo está mirando desde un lado. Y sí, la acosadora está peligrosamente alerta. Así que comienza a guiar a nuestro chico por el camino diciendo que esta es la forma más rápida. Mientras mentalmente se disculpa diciendo que en este Nevisindio man, si eres demasiado inocente no sobrevives. Saca su teléfono, envía un mensaje a alguien y una vez más se disculpa. Y ahí está Dasek sonriendo al recibir el mensaje. Camina hacia los dos y pasa de lado, golpeando su hombro contra nuestro chico. Man, el chico quedó todo flojo y el tipo ya lo agarró por la mochila, diciéndole que tenga más cuidado y que caminando así terminará siendo derribado. ¿Qué demonios, man? Antes de que nuestro chico pudiera hacer algo, el tipo lo jaló por la mochila y lo estrelló contra la pared. El tipo se acerca y dice que es un placer conocerlo. Lo agarra del cuello y dice que realmente tiene una cara bonita. Aquí viene otro. Pero por otro lado parece que esas habilidades de las que hablaban eran un poco exageradas, hasta que Ji-Yan pone su pie en su pecho y lo empuja hacia atrás. Nuestro chico cae de pie, pero el pequeño teléfono que tenía rebota en el suelo y se dirigía hacia la alcantarilla. Se distrae viendo eso y en ese mismo momento Dasek entra para lanzar un puñetazo. Man, se vio obligado a levantar los brazos para defenderse, pero aún así el impacto golpea fuerte. Al menos con ese bloqueo logró lanzar su pie hacia atrás y alejar el teléfono de la alcantarilla. El tipo aprieta los puños y dice que es hora de terminarlo. Lo mira fijamente y pregunta si realmente cree que puede ganar con su diferencia de tamaño. Y una vez más, Ji-Yan está ahí. Man, ¿adivina qué? En silencio. Mientras Boghead a la dejo se está disculpando diciendo que si lo golpean rápido, Dasek se detendrá inmediatamente. El bastardo viene corriendo para embestirlo con el hombro, pero nuestro chico solo agarra su mochila y la usa como escudo. Aún así es empujado contra la pared, pero parecía manejable. Dasek después dice que es en realidad un poco más inteligente de lo que parece. Nuestro chico vacía la mochila. El tipo carga de nuevo y él hace un giro hacia un lado. Lanza la correa alrededor de su pie, tira desde atrás y deja a Dasek plano en el suelo. El tipo va a gritar, llamándolo bastardo, pero luego viene un puñetazo que cae justo al lado del cráneo. El tipo se congela y justo ahí, Man, y luego Dasek ve al chico parado sobre él con un gran pie en la nuca y se pregunta si está tratando de actuar como si fuera superior. Man, se intenta levantar pero nuestro chico lanza un puñetazo giratorio, golpeándolo en la parte superior de la cabeza. Y no sé si fue una vez o dos, pero desde lejos Boghead está ahí terrorizado, preguntándose cómo demonios está golpeando a Dasek. El pobre tipo ya tenía su cara más aplastada que en un selfie, humo saliendo sin entender qué acaba de pasar. Luego nuestro chico simplemente se levanta, mira hacia atrás, recoge el teléfono, pero el bastardo viene como un mono en dos patas, diciendo que esto todavía no ha terminado. Nuestro chico se da vuelta para intentar defenderse, pero termina soltando el teléfono. Justo entonces lo agarra, y dice que por lo que parece, esto parece importante para él. Lo único que vino a hacer era llevarlo a Kang Doyle. Es una pena que no podrá entregar al chico golpeado. Luego llama a alguien, los chicos de la moto aparecen, y él sube, diciendo que si quiere este teléfono va a tener que ir, diciendo que debe estacionar. Su fiesta de bienvenida ya estaba preparada. La moto arranca y se va. Y justo entonces Boghead se acerca tratando de hacer pequeña charla, preguntando si está herido, y qué pasó. Realmente estuvo cerca de ser golpeado, pero ¿qué va a hacer ahora si esos chicos tienen su teléfono? Si no va ahora a recuperarlo, toda la información podría filtrarse. Podría olvidarse de ver a su mamá e ir directo al parque. Nuestro chico como siempre está ahí, en silencio. Boghead piensa, man, hizo más del 120% de su trabajo. No sabe si el bastardo irá o no, pero no hay nada más que pueda hacer. Y luego Ji-Jin se levanta y comienza a caminar. Como su casa es en la otra dirección, Boghead supone que en realidad va. Sin cambia a nuestro chico subiendo una escalera, man. Pasa junto a los vagos que están ahí, todos fumando y acortando su vida. Cuando llega a la cima ya, una recepción propia la espera. Un junto de pelones de K-Poppers con piercings por toda la cara. Pero nuestro chico, sin embargo, solo está parado ahí, mirando a todos. En el fondo está el bastardo Kang Doyle, diciendo que finalmente apareció algo bueno. Ya muestra el teléfono y pregunta si vino por eso. Ji-Jin no dice nada como siempre y camina hacia él. Kang dice que no parecía haber nada importante en el teléfono, ni un solo contacto guardado, y ningún historial de llamadas. Lo único que tenía el maldito tipo eran mensajes de una chica que parece tener ojos por él. Pero considerando que vino hasta ahí para recuperar el teléfono, debe significar algo para él. Jae-Hin extiende su mano y Kang pregunta qué es. ¿Era su novia o solo estaban jugando? Ahora está súper curioso. Incluso le envió un mensaje él mismo, ya que se sintió un poco frustrado viendo la conversación dulce entre ellos. No necesitaba preocuparse. Lo que le dijo ayudaría a que las cosas avanzaran.
Considerando que esa acosadora ya está enamorada, no podía imaginar qué podría ofrecerle que ella no aceptaría. Pero con Oriam el único problema es que el mensaje que el bastardo envió no sonaba como nuestro chico. Le envió hey, diciendo que estaba súper solo y que si quería conocerle. Si iba al parque de la ciudad, oficialmente se convertiría en su novia a partir de hoy. Volviendo con Kang, dice que si esa aparece después de ver ese mensaje, entonces seguro le gusta. Y después de anotar ese gol, solo va a ganar. Pero Jae-hin sigue ahí, con sus manos grandes extendidas, sin decir nada, man. Luego Kang dice que entiende de qué se trata, pero sus chicos habían trabajado duro para que el chico apareciera, sin mencionar que golpear a Optaxiu, aunque no le gustara ese bastardo, alguna vez eran amigos. Así que le dice a nuestro chico que si vino hasta ahí, debe entender que hay un precio que pagar. Jijin adivina qué, sigue sin decir nada, y el tipo dice que es un verdadero bicho raro. Ya que ganó el teléfono, el trato sería simple. Si puede sobrevivir a una pelea contra todos, se lo devuelven. Parece que no entiende cómo funcionan las cosas aquí, ya que fue transferido recientemente. La zona tenía un sistema de ranking muy competitivo, y en el momento que golpeó a Taxuman, entró en el ranking. Y ahora es momento de que demuestre qué tan hábil es realmente. En ese mismo instante, Daisik ya está en su cara, diciendo que es hora de vengarse. Lanza un puñetazo, pero hombre, nuestro chico solo hace un sidestep. Lo mira fijamente y Daisik dice que es un verdadero bastardo. Entonces el tipo grita que todos vayan por él. Hombre, nuestro chico esquiva el primero, da un paso al lado, aprieta el puño y va a golpear al tipo en la cara. Pero siendo todo noble y heroico, se detiene justo antes de aplastar otro cráneo. Dos más vienen por detrás, les echa un vistazo, cierra el brazo, camina pero es derribado al suelo. Cae entre los pies de otro tipo que, hombre, le acierta justo en la cara. En ese mismo momento, otro Cristiano Ronaldo viene volando para un cabezazo. Desde lejos, Ken solo lo observa recibiendo golpes y se pregunta por qué el bastardo solo esquiva y bloquea. Aparentemente no le interesa nada este asunto del ranking. El tipo a su lado dice que este bicho raro ni siquiera grita. Incluso mientras lo golpean, parece que está dispuesto a arriesgar su vida solo por permanecer en silencio. Extrañamente, Kang dice que siente curiosidad por saber qué tipo de voz saldría de una cara como esa. Te lo digo, este lugar es raro, hombre, y luego grita a los chicos que quien lo haga gritar ganará unas Jordan edición limitada. Los tipos se den emocionados e instantáneamente todos se abalanzan para golpearlo. Jijin solo está aguantando todo mientras Kang grita, diciéndole que se apure y muestre qué tipo de habilidades tiene. Se suponía que debía probar que era un objeto raro. Daisik viene cargando, diciéndoles a todos que se aparten y preguntando a dónde fue ese espíritu luchador suyo. Hombre, lanza una patada justo en la barbilla que realmente derriba al chico al suelo como un pedazo de basura. Está ahí abajo, todo retorcido, hasta que uno de ellos toma una piedra y dice que le aplastará la cabeza a menos que grite. Pero de la nada, Kang-do le da un golpe en la cabeza y le pregunta si quiere morir por intentar un movimiento tan barato. El tipo se disculpa y Kang se inclina sobre nuestro chico, queriendo saber si en realidad le gusta que lo golpeen o está ocultando algo, pero le advierte, esto no terminará hasta que demuestre lo que vale. Bowser está escondido detrás de un árbol, siguió a nuestro chico para ver qué pasaría, y ahora se siente mal, justo como esperaba. Incluso si Jijin es fuerte, no hay forma de vencer a una pandilla entera solo. Pero entonces nota que Aryam se acerca. ¡Maldición, hombre! ¿Ella realmente fue ahí? Te dije que este bastardo es especial. Envió un mensaje diciendo, ven aquí y serás mi novia. ¿Y la chica apareció? Entonces el teléfono de Kang vibra y de inmediato ve un mensaje de ella pidiéndole que deje ir al chico. Cuando mira hacia atrás, sí, ahí está ella, parada con una pequeña espuma en la mano. Kang dice que tal vez ahora finalmente se motive a pelear. Su pequeño interés amoroso apareció. Envía a uno de los chicos tras ella y el primero instantáneamente se aparta del camino. Ella solo está ahí escribiendo, enviando un mensaje, cuando de repente él la agarra del brazo por detrás, ya diciendo que es raro que alguien tan bonita venga hasta ahí. Jala su brazo, lo empuja hacia adelante y dice que hoy no se irá. Bowser reacciona, recordando que es de la clase de Aryam y es su fan número 1. Ya está furioso por lo que el bastardo está haciendo, pero cuando piensa en actuar, hombre, ve a los dos hablando y solo sigue escondido temblando de miedo. Luego el tipo regresa con Kang y dice que la trajo. Jijin lanza una mirada, hombre, ve a la pobre chica ahí toda temblorosa. El tipo tampoco, no ha hecho nada hasta ahora. Literalmente es la primera vez que podemos decir que el protagonista no ha dicho nada y estas chicas solo traen caos a su vida. Nunca sé si es ella o él recordando cuando le dio el paraguas, miró hacia atrás, agitó su pequeña mano y ahora está toda deshecha ahí. ¿Jijin finalmente empezará a tomar esto en serio, hombre? Los chicos miran hacia atrás, diciendo que sí, la maldita chica realmente apareció. Entonces Daisik pisa el hombro de Jijin y pregunta si vino hasta ahí para convertirse en la amante del chico.
Qué pena, porque ahora se sentía culpable. Eso es porque el chico era algo frustrante y él tenía que ser educado. Arim comienza a escribir un mensaje diciendo que solo es una amiga y pidiéndoles que lo dejen ir. Y entonces Kang, confundido, pregunta por qué demonios ella tampoco dice nada. Le dice que adelante, que diga su nombre, pero ella solo sigue intentando. Justo entonces, Kang dice que es irónico. Parece que los dos son iguales. Los chicos alrededor se ríen diciendo que hay dos bichos raros ahí que no abren la boca. Verdaderamente la pareja de WhatsApp, hombre. Una vez más, Kang dice que no sabe cómo, pero dará una recompensa a quien haga que alguno de los dos hable. Dysek pregunta si está bien que se metan con la chica, y Kang dice que sí. Entonces los chicos ya comienzan a rodearla, diciendo que si no habla, no dice que no. ¿Por qué seguir molestando a Jijin cuando podrían divertirse mucho más con ella? Y hay un creep agarrando su cabello diciendo que huele bien, mientras el tipo pregunta qué shampoo usa. La expresión de Jijin está cambiando, hombre, y Kang solo observa, preguntándose qué hará. ¿Seguirá aguantándose así? Mientras tanto, otro tipo le agarra la barbilla. Y a lo lejos, Bughead está enojado porque ella se metió en todo esto. Extrañamente, el bicho raro que le sostiene la cara pregunta qué van a hacer con esa boca. Uno de ellos le dice que grite, y es entonces que Jijin hace un sidestep y recibe un golpe justo en la barbilla. El tipo a su lado mira, ve al tonto caer y en el mismo segundo también es golpeado. El chico K-pop de pelo rosa, hombre, abrió la boca y también recibió un golpe. Justo entonces Kang celebra, diciendo que finalmente Jijin comenzó a pelear. Aryan por el otro lado solo está ahí, congelada, sin entender qué está pasando. El resto del grupo carga y nuestro chico esquiva el primer puñetazo. Agarra uno por la pierna, lo lanza, pero otro lo agarra por el costado. Lo toma del cabello, lo estrella contra el suelo, le da un puñetazo en la cara, otro viene a patear y él agarra la pierna, hombre. Y en ese mismo instante, Dysek viene mientras otro tipo le ruega que suelte la pierna. Hombre, nuestro chico logra patear a uno en la cara, salta hacia Dysek, esquiva el puñetazo, pisa su muslo y recibe un rodillazo en la charbana. Pero incluso antes de caer, ¡bam!, patada circular justo debajo de la mandíbula. Kang celebra en el fondo diciendo que realmente era uno especial. Pero hombre, ese maldito Dysek lo aguantó y aún así lo agarró por el pecho. Dijo que aplastaría al perdedor, pero Chijin solo le dio un doble codo al centro del cráneo, hombre. Todo un combo. Ahí fue donde finalmente ese bastardo cayó al suelo. Pensé que los chicos estarían asustados, pero no. Cargaron de nuevo y Chijin tuvo que seguir esquivando, hombre. Puño a uno, patada a otro, mientras Kang está ahí tratando de entender de dónde salió este chico. Realmente estaba mucho más allá de lo que Kang esperaba. Entonces el tipo cabeza de toro azul al fondo grita que el bastardo se arrodille o la novia saldrá lastimada. Pero hombre, cuando Chijin mira allá, es como si viera algo del pasado. Aparentemente incluso cuando era pequeño, este bastardo ya tenía chicas persiguiéndolo y problemas siguiéndole. La chica lloró llamando su nombre y eso agitó algo en el chico. Hombre, pensé que simplemente noquearía al tipo, pero uno avanza y el otro tiembla. Entonces uno intenta algo y hay un tipo que viene por detrás para golpearlo, pero ese tipo solo recibe un codo sin ni siquiera ser mirado. Justo entonces, Jijin carga hacia el tipo que dice que no se acerque más, pero igual recibe un golpe directo en la cara. Ya está en el suelo y ahora es como la escena del taxi, hombre. Jijin reaccionó y comenzó a descargar puñetajo tras puñetajo en la cara. Entonces Kang al forno dice que es suficiente, le dice que pare, muestra el teléfono y le dice que venga a tomarlo, ya que se lo merecía. El único precio era que tendría que unirse al grupo. Eso es porque simplemente no podía resistir las cosas que quería. Hombre, qué pequeño villano es este tipo, ¿verdad? Estoy esperando el primer villano directo en esta historia. Nuestro chico se levanta, avanza con los puños apretados y Kang extiende los brazos a los lados, diciendo que se acabó. Hombre, ¿qué cree que está haciendo? Ya se divirtió suficiente, así que no hay razón para mirarlo así. Pero hombre, Jijin solo levanta el puño, Kang mira hacia un lado y es él quien adopta una postura de lucha, hombre. Deja solo la estela detrás, da un paso al lado y acierta uno justo en la barbilla de Jijin. ¡Maldición! Pensé que lo noquearían a estos tipos de ridículos. Nuestro chico cae al suelo y no sé si está consciente o noqueado, pero está bastante golpeado. Entonces Kang se acerca y dice que ya le dije que pare. Arroja el teléfono en su pecho y le dice que lo tome y deje de ser un problema. Llama a sus chicos, todos golpeados, y les dice que se vayan. Hombre, el grupo baja las escaleras y todos se preguntan quién era ese bastardo. Dysek todavía se acomoda la mandíbula preguntando si Kang realmente quiere reclutar ese bicho raro que ni siquiera habla. Kang no le escucha nada de eso porque su labio sangra. Estaba seguro que esquivó perfectamente, pero aún con el chico todo golpeado, reaccionó rápido y le cortó el labio. Realmente tenía habilidad para golpear puntos débiles. Y obviamente Nami quiere al chico para él mismo. Lárgate de aquí, creep. Mientras tanto, de regreso en el parque, nuestro chico se sienta en el banco. ¿Y ahora qué? La pareja muda solo está ahí, mirándose, él sentado, ella mirándolo y él sin decir nada, hasta que de repente ella sale corriendo. Increíble,
Cuando está un poco más lejos le dice que espere, que irá a buscar medicina. Bai Jin-young solo recuerda el momento en que el tipo dijo que se arrodillara o lastimarían a ella. Mira hacia arriba, pensativo, deja el teléfono en el banco y se va. ¡Hombre, qué demonios! Este grupo era frío como el infierno. Buje solo observa, pensando que si hubiera sido 1 contra 1 desde el principio, definitivamente habría ganado. Parecía que alguien realmente peligroso había entrado a la escuela. En ese momento, camina hacia el banco y ve el teléfono. De inmediato recuerda que es el mismo que dejó en el estante y ahora sabe que fue Arim quien se lo dio. Comienza a preguntarse qué pasa entre los dos cuando ella aparece al fondo, toda desesperada llevando la medicina. No está seguro de qué hacer con el teléfono. Decide que no le importa, solo lo agarra y sale corriendo. Arim llega y obviamente ve el banco vacío. Parece que una chica necesita anteojos, ¿eh? Estuvo a 10 pasos para darse cuenta de que no había nadie sentado ahí. Mientras tanto, Bulge ya desapareció, hombre. El teléfono suena. Es Arim diciendo que compró la medicina, pero se fue. ¿Está bien su herida? Bulge está enojado porque ese bastardo de Ji-jin deja a Arim preocupada y ahora no sabe qué hacer. Tal vez debería ignorarlo, pero se siente mal. O obviamente podría fingir ser Ji-jin un rato. Ya está Abrion, obviamente viendo el mensaje llegar y solo envía un AUK. Al menos eso suena a algo que Ji-jin enviaría, excepto por el hecho de que aparentemente nunca enviaría nada. Día siguiente, soleado y brillante, y en medio de la yecón, los amigos mirando la pelea. Hombre, parece que Bulge grabó todo y se lo está mostrando a Kiki. El amigo pregunta si no es ese estudiante mudo del que dijo que era un idiota. Bulge dice que sí, pero que ese chico era mucho más fuerte de lo que esperaba. El amigo inmediatamente comenta que el tipo pelea demasiado bien. Si supiera hacer eso, sería súper popular, pero Bulge ya está pensando que el bastardo era demasiado popular. Incluso a Danerium le gustaba. Ahora él es al que le gusta Erium, y está enojado porque, aunque a ella le gusta, está siendo ignorado. Al mismo tiempo, claro, se siente aliviado, pero está en un completo desastre emocional. ¿Cómo pudieron rechazar así a su diosa? El tipo de pelo negro dice que tienen que subir esa pelea a TikTok. Eso se va a hacer viral. Bulge dice que claro que no, pero el tipo ya sale corriendo. Intenta perseguirlo, pero termina chocando con alguien y cae todo torcido en el suelo. Está a punto de disculparse, pero aquí viene el siguiente chico de K-pop que lo va a golpear. El número 2 de la preparatoria Baekdong, Kim Jin-woo, casi Song Jin-woo, solo que cambiaron Sang por Kim, y parece que el tipo es bien conocido porque Bulge ya está temblando diciendo que va a volver a ponerse su insignia. Estaba todo torcido para colocarla de nuevo en su corbata y que le dieran una bofetada. Por eso, al parecer, el tipo solo le dio un golpe ligero y siguió caminando. Mientras tanto, el del corte de tazón de sopa le dice que mire por dónde va, el tonto se disculpa, el amigo le pregunta si está bien. Dice que no le dolió tanto. El compa se acerca y dice que tuvo suerte. Kim Jin era conocido por ser un maníaco al que le encanta pelear. Así que el hecho de que lo haya dejado ir fácil fue una bendición. Entonces escuchan a alguien llamando Ji-Jun y cuando miran hacia atrás, está Gina aferrándose a él, queriendo saber qué pasó y por qué tiene la cara toda magullada. Al ver ese tazón de sopa, solo siente rabia. Ese bastardo era demasiado popular. Primero Erium, ahora Gina, no entiende por qué este malvito es el elegido de los dioses. Luego su diosa, hablando de ella, pasa por ahí, él dice un pequeño "hey", solo para ser completamente ignorado. En ese momento, piensa que para acercarse a ella tendrá que acercarse primero Ji-jun. Mientras tanto, el amigo está ahí con su teléfono, ya subiendo a la pelea del estudiante transferido a TikTok. No mucho después, en clase, el pequeño calvo está volviendo a tener garabatos en su cabeza. El tipo dibujó un emoji en su cuero cabelludo, y en realidad se veía un poco lindo. Dice que al menos desde ese lado ahora se ve mejor. Todos están riendo mientras él está ahí sentado, dándose cuenta de que su vida es un desastre. Los tipos incluso dicen que de ahora en adelante tendrá que caminar hacia atrás para tener mejor suerte con las chicas. Y hombre, el pobre no tuvo opción. Está ahí en el pasillo caminando hacia atrás hasta que choca con las escaleras y casi se cae como un completo idiota. Pero está bien porque Ji-Jun aparece y lo salva. El tipo lo mira y se disculpa. Ahora que me detengo a pensarlo, ¿por qué ese bastardo no se ha cortado esos 2 mechones de pelo todavía? Debe de gustarle. Gina pregunta si Gulmin está bien, y él dice que sí. Incluso ella estalla en risas cuando ve lo que tiene en la cabeza. Él le dice que no se ría, que es solo una broma interna. Ella se tapa la boca diciendo que está bien entonces, mientras Jin-jun simplemente se va. El tipo se emociona al darse cuenta de que nuestro chico nunca se ríe de su cara. Al día siguiente, estamos en el gimnasio y hombre, la gente siempre está siendo golpeada en este lugar. Parece que está ocurriendo una pelea, todos están animando, y el que la organiza es el hijo de Walmart, Jin-woo. Pero el tipo comenta que esto se está volviendo aburrido. Parece que no tiene ninguna habilidad. Entonces, uno de los chicos le pasa un teléfono y le dice que eche un vistazo. Es una pelea increíble. Es un video del estudiante transferido y parece que destrozó a un montón de gente. Claro, la publicación ya se está llenando de comentarios y Kim Jin-woo quiere saber si ese chico es realmente de su escuela. Resulta que era bastante hábil.
Los tipos a su lado ni siquiera lo creen, diciendo que parece actuado, que no hay forma de que venza a tanta gente, pero cuando Jingbu ve que el uniforme es el mismo, se emociona. Esa era una oportunidad para ganar un montón de vistas. De inmediato llama al grupo y pregunta quién de ahí conoce al nuevo estudiante transferido. El otro raro dice que es un chico que se sienta en el salón de al lado, pero al parecer no habla para nada. Jingbu pregunta en qué clase, y el tipo dice la 5, pero le advierte que tenga cuidado porque hay un rumor de que Taksu fue hospitalizado por su culpa. Obviamente Jingbu ya se emociona al escuchar que el chico incluso golpeó a Taksu. Se vuelve a su amigo y le dice que tienen que conseguir más información sobre ese bastardo. Pobre cosa, aquí viene otro intentando obtener información. Durante el recreo, los chicos están llamando a Gumin para ir a comer algo. En ese momento, nuestro chico sale del salón y Gumin se acerca a hablar con él. Dice que compró un panecillo y quería comer juntos. Creo que los dos están yendo al piso de arriba mientras Gumin dice que deberían hacer esto más seguido. Cuando llegan ahí, ¡boom!, está Bowhead diciendo que estaba esperando. ¿De dónde diablos salen estos bastardos? ¿Quién sabe? Pero ahora de la nada tiene un escuadrón. Bowhead quiere saber por qué Gumin anda con Ji-jun y Gumin le pregunta lo mismo sobre él. Los dos están a punto de empezar a discutir hasta que Gumin se gira para decirle a Ji-jun que se siente, pero con eso Bowhead ve la carita dibujada en su cabeza y claro, estalla en risas, ya preguntando por qué está tratando de hacer reír a todo el mundo. Pobre Gumin y dice que no está tratando de hacer reír a nadie. Su cuerpo era prueba viva y innegable de que el acoso escolar todavía estaba real. No deberían evitar la verdad. Mientras tienen esta pequeña discusión, Ji-jun está ahí, comiendo tranquilamente. Gumin le pide tomarle una foto como evidencia, y justo cuando Bowhead está por tomarla, su teléfono suena, un pequeño mensaje de Aurerum. De inmediato sale corriendo diciendo que pueden comer ahí. Se está yendo. Ella solo había enviado un "que tengas un buen descanso", y él está ahí, todo nervioso, respondiendo "gracias, Dios mío, ni siquiera era para ti". Aún así, respondió "tú también". Dejó a la chica toda roja. Bien, pero la felicidad no dura mucho. Justo entonces la puerta se abre y entra otro enemigo. Bowhead lo reconoce como Jamin y quiere saber qué está haciendo ahí, pero el tipo solo mira directamente a Ji-jun y comenta que la gente ha estado diciendo que pasa los recreos solo y parece que es cierto. Camina hacia él, le muestra un video y pregunta si no es él. Bowhead ve que la maldita publicación de TikTok del amigo ahora se volvió viral. Dumon está impactado, sin entender qué está pasando, y Jamin dice que quiere ver si las habilidades del chico coinciden con los rumores. Pregunta por qué está ahí parado, sin hacer nada. Luego lanza un puñetazo, pero en lugar de golpear, solo lo lanza al lado de su cabeza, preguntando cuándo finalmente va a hacer algo. Como nuestro chico no reacciona, se prepara para uno de verdad.